Jesús y la ley. Es el tema de este día. Va a ser interesante porque estaremos viendo acerca de lo que el Señor Jesús habló acerca de la ley de Dios, acerca de la ley de su Padre. Y que hoy en día la ley de Dios es la que es muy discutida entre si guardarla o no. Pero bueno, hoy nuevamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo, está nuevamente el pastor Pedro Remigio a través de este sistema de Skype, ayudándome a grabar estas hermosas lecciones. Pastor Pedro, bienvenido y gracias nuevamente. Claro que sí, Pastor Víctor, muy agradecido por esta oportunidad de poder compartir con nuestros queridos hermanos pues allí en su casita este momento del estudio de la lección. Y bueno, pues una lección muy interesante la que nos toca en este día. Precisamente ayer escuchaba a uno de estos televangelistas en su acusación contra los adventistas, señalándonos como personas que estamos debajo de la ley, decía él. Sin embargo, hoy descubriremos a la luz de la palabra de Dios que Cristo, el autor y consumador de la fe y de la ley, Él guardó perfectamente la santa ley del Señor. Alabado sea su nombre. Gracias, Pastor Víctor. Amén. Gracias, Pastor Pedro. Y bueno, Pastor Pedro, lo voy a invitar para, como la costumbre de hacer una oración antes de entrar al estudio. ¿Nos quiere llevar en oración, Pastor? Por supuesto que sí, claro que sí. Amantísimo Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En este momento, querido Padre, queremos pedirte que nos ayudes a trazar con diligencia y de una manera correcta tu santa palabra. Nos acercamos a la mente divina y es por tu Santo Espíritu que somos iluminados y que somos transformados de gloria en gloria a través de tu palabra. Quédate en nuestras vidas, quédate en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén. Bien, Pastor, pues tenemos Jesús y la ley acerca del libro de San Mateo capítulo 5, del versículo 17, unos versículos muy interesantes de que hoy también el enemigo está tratando de quitarlos y de decir que tienen otro punto de vista. ¿Qué nos puede decir usted acerca de esta cita de San Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20? Claro que sí, pues vamos a pedir precisamente a nuestros compañeros allá en los estudios, si son tan amables de colocarnos esta cita, que ya de entrada dice el Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Qué importante es este primer versículo. Si alguien estuviese pensando que el Señor es un transgresor de la ley de Dios, porque eso es lo que se dice cuando se expresa que Jesús no guardó la ley. Por el contrario, el Señor vino a cumplir, a obedecer. Esas dos palabras, abrogar y cumplir, contrastan la una con la otra, Pastor Víctor y amigos televidentes. Abrogar es pues pisotear, cancelar, simplemente borrar. Y cumplir, bueno, tiene dos aspectos. Por un lado está el aspecto de la obediencia, que es lo que Jesús hizo. Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, totalmente. Vivió una vida perfecta. ¿Quién es el que vive una vida perfecta? Bueno, el que anda en los caminos, en la ley de Jehová. Es así como lo señala el Salmo 119. Cuando miramos el Salmo 119, es maravilloso ver cómo a lo largo de todo esto, y miren ustedes que es el salmo más grande de toda la Sagrada Escritura, es podríamos decir el capítulo, aunque los salmos no se dividen en capítulos, pero podríamos decir que es la porción más larga y toda ella habla acerca
de la santa ley de Dios. El día de ayer culminaba con el pensamiento de Salmo 119, 165. Y miren ustedes qué hermoso este pensamiento. Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Y si alguien amó la ley de Dios, pues es Jesús, porque Él es Dios y no se podía contradecir. El espíritu de profecía dice que la ley de Dios es un trasunto, dice el conflicto de los siglos. Trasunto quiere decir copia del carácter de Dios. Y es que cada uno de los 10 mandamientos expresan la santidad, expresan esa perfección de nuestro amante Padre Celestial. Así que Jesús, que vino a dar a conocer al Padre, lejos de incumplir, Él vino a manifestar. Pero veamos el versículo 18, queridos amigos. Versículo 18 tiene una expresión también en relación con lo que estamos viendo en el capítulo 5 de San Mateo, capítulo 5, versículo 18. Vean ahora ustedes, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Tanto en el alefato hebreo, ¿verdad? En lo que diríamos nosotros el alfabeto hebreo, como en el alfabeto griego, las letras, ¿verdad?, más pequeñas, podríamos decir, la iota en el caso del idioma griego y la yot en el caso del hebreo, pues nos muestran esa pequeñez, ¿verdad? Son de las letras más pequeñas, a veces inclusive la iota va por debajo de otras letras, y a pesar de eso, dice el Señor Jesús, ni siquiera una iota, ni una tilde, es decir, ni una yot, ni una iota, ni una tilde, un pequeño acento, no pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. Y eso es simplemente maravilloso. El espíritu de profecía, querido pastor, y con ese pensamiento, ¿verdad? Le dejo los micrófonos, nos dice en los preceptos de su santa ley, Dios ha dado una perfecta norma de vida y ha declarado que hasta el fin del tiempo esa ley, sin sufrir cambio en una sola jota o tilde, mantendrá sus demandas sobre los seres humanos. Cristo vino para magnificar la ley y hacerla honorable. Mostró que está basada sobre el anchuroso fundamento del amor de Dios y a los hombres, y que la obediencia a sus preceptos comprende todos los deberes del hombre en su propia vida. Qué maravilloso, sencillamente, la manera en que Dios ha manifestado para nosotros que Jesús no podía ser un transgresor, no fue un transgresor, por el contrario, levantó en alto el estandarte de la santa ley de Dios, pues Él es el autor desde la eternidad de esta ley perfecta, santa y buena, como dijera más tarde el apóstol Pablo. ¿Qué le parece, Pastor Víctor? El Señor Jesús, eh, a través de las Escrituras, y acertando y diciendo a lo que Él había venido a cumplir, la ley, a obedecer la ley, a mostrarnos cómo esa ley santa que fue puesta por el mismo dedo de Dios en estas tablas de piedra, y que hoy en día, desgraciadamente, mucho cristiano no pueda o no vea en sí esta ley que ha sido puesta también en nuestros corazones. Eh, el proverbista Salomón, allá en el capítulo 28, versículo 9, dijo él estas palabras que hoy también son parte de nuestra vida. También estas palabras de Salomón en el libro de Proverbios 28:9
hoy le puede decir mucho con este texto a muchos cristianos que hoy en día dicen tener el amor de Cristo en su corazón. Por eso es que Salomón escribió esto: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Si desde el momento de que yo dejo de obedecer la ley, la oración que yo esté haciendo hacia el Dios que yo creo, yo creo que esa oración llega o nunca llegará a Dios, o Dios la toma como una abominación de parte del orador. ¿Por qué? Porque tan clara está la ley en su palabra que cómo puede ser posible que no obedezca la palabra de Dios, pero sí pide a Dios que le ayude en las necesidades que él tiene. Dice la sierva del Señor en el libro El discurso maestro de Jesucristo, en la página 46 y 47, al hablar de la ley, dijo Jesús: no he venido para abrogar, sino para cumplir. Esas fueron las palabras del Señor. Su misión era magnificar la ley y engrandecerla. Vean, debía enseñar la espiritualidad de la ley. Sí, porque no basta simplemente con decir, pues yo obedezco la ley. Presentar sus principios de vasto alcance y explicar claramente su vigencia perpetua. O sea, la ley de Dios no nomás se dice la guardo en el corazón, la llevo en el corazón. La ley de Dios no es que me aprendí los 10 mandamientos, sino nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida, a nuestros hechos, a, a nuestra, eh, a nuestro yo, a nuestro ego, de que esa ley es la que nos lleva en su momento a llevar una vida como Cristo la llevó. Y en el libro Los Hechos de los Apóstoles, en la página 402 y 403, dice: con el desprecio creciente hacia la ley de Dios, existe una marca de aversión a la religión, un aumento de orgullo, amor a los placeres. Miren a lo que nos lleva despreciar la ley de Dios cuando realmente no la queremos obedecer. Nos hace humanamente el sentir, no la ley, si nosotros mismos nos enorgullecemos, nosotros, y el amor, pero no a la obediencia a Dios, sino el amor a los placeres mundanos que hoy en día pues el mundo da, las tentaciones que el diablo pone. Y entonces, como no tenemos temor y no hay una ley que sentimos que nos puede enjuiciar en el tiempo final, pues para aquellos que no obedecen, es simple que al cabo Dios es amor y Dios perdona, y pues Dios no puede permitir esto otro en mi vida. En realidad, pues lo único que ocupo es, a veces unos dicen no hago mal a nadie, pero la verdad es de que no está cumpliendo con los pedidos del Señor. Desobediencia a los padres e indulgencia propia, y donde quiera se preguntan ansiosamente los pensadores: ¿qué puede hacerse para corregir esos males alarmantes? La respuesta la hallamos en la exhortación de Pablo a Timoteo: predica la palabra. En la Biblia encontramos los únicos principios seguros de acción. Es la transcripción de la voluntad de Dios, la expresión de la sabiduría divina. Abre a la comprensión de abre la comprensión de los hombres los grandes problemas de la vida, y para todo el que tiene en cuenta sus preceptos resultará en guía infalible que le guardará de consumir su vida en esfuerzos más
dirigidos. Así es de que con este comentario nosotros podemos ir viendo en realidad que la ley que el Señor habló allí en San Mateo, capítulo 5, si podemos ver el versículo 22 y 29, vamos a ver cómo es de que aún aquellos que decían también llevar la ley de Dios, erraban sobre ciertas leyes que había en el tiempo de ellos. San Mateo capítulo 22, versículo 29. San Mateo capítulo 22, versículo 29. Entonces respondió Jesús y les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. A Jesús le habían hecho una pregunta acerca de la muerte de alguno de los hermanos que había sido casado. Y entonces allí el Señor le dice, pues es que ustedes no están bien, porque pues en el cielo no va a haber casamientos, ¿verdad? Y pues de antemano, aún en el desalojo de la mujer, también el Señor les había explicado y les había dicho que Moisés lo había permitido por la dureza del corazón de ellos. Así es de que llevándolos desde al principio, que Dios no había hecho al hombre y a la mujer en el casamiento para que eh, se abandonaran o se dejaran por cualquier cosa o cualquier falta de uno de los dos, sino que eso llevó a Moisés a permitirlo porque el endurecimiento del corazón del ser humano pues a veces no tiene perdón, pero sí queremos que Dios nos perdone a nosotros cuando nosotros fallamos. Pastor Pedro, le dejo los micrófonos. Claro que sí, pastor, pues aquí estamos muy atentos a todo este pensamiento que nos deja claro que Jesús realmente le enseñó a sus discípulos no a desobedecer. Imaginen ustedes, yo me quedé pensando, pastor, mientras usted hablaba y decía, ¿verdad? Todas estas palabras y la manera en que Dios y su sierva, ¿verdad? La hermana White han mostrado la magnitud de la excelencia de la santa ley de Dios. Y luego ese texto que usted citó del libro de Proverbios. Es cierto que el que aparta su oído de la ley de Dios, pues de ahí en adelante todo lo demás va a venir como una consecuencia, porque la desobediencia a los padres, el adulterio, la codicia, todo eso pues nos lleva, ¿verdad? Pero la insistencia de muchos hermanos supuestamente cristianos que hacen un énfasis en que Jesús pues, realmente despreció o abrogó la ley de Dios con tal de justificar sus propias tendencias, sus propias inclinaciones. La verdad, no la entiendo, pastor. A lo largo de todos estos años, desde que conozco el mensaje adventista, pues no la entiendo, porque nuestra naturaleza rebelde y pecaminosa es hacia el desprecio de la ley de Dios. Pero cuando estamos en Cristo, el primer impulso del corazón, dice el espíritu de profecía, pues es que quiere compartir con otros el amor de Dios, pero también es un deseo muy profundo, Pastor Víctor, amigos televidentes, hermanos, de obedecerle a Dios. ¿Usted recuerda cuando usted conoció a Cristo, cuando usted se entregó? Usted no tenía deseos de seguir en el mal, de seguir en el pecado, en su primer amor. Usted lo único que quería vivir y pensar es en intimidad con Cristo. Entonces, no hay lugar para el desprecio a la santa ley de Dios en un corazón que está unido al corazón de Cristo, nuestro amante Salvador. Por lo tanto, no podemos aceptar de ninguna manera que Jesús es un transgresor de la ley de Dios, porque el apóstol Pablo, nosotros así lo creemos, que fue quien escribió la carta de los Hebreos, pues dice que Jesús, nuestro sumo sacerdote, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto es importantísimo, sin pecado. Jesús no pecó, Jesús
vivió una vida totalmente perfecta. De otra manera, no podía ser nuestro Salvador. Es una sola falla y por eso Satanás lo estuvo persiguiendo, persiguiendo, acosando, porque él quería que cayera y sabía que en fornicación no iba a caer el Señor Jesucristo. Sabía que en robar tampoco, pero él sabía que había algo en lo cual quería hacerlo caer. Era provocarlo a abandonar su misión, en provocarlo a tener un arrebato en su carácter. Pero Cristo, el que dio la santa ley de Dios y que toda su ley es una copia perfecta del carácter de Dios, se mantuvo fiel, se mantuvo firme. Por eso comparto con ustedes el siguiente pensamiento que el espíritu de profecía nos trae para este día, y con esto, ¿verdad? Quiero enfatizar lo que ha dicho el pastor Víctor y lo que hemos venido diciendo. Hasta que pasen Jesús, mientras perduren los cielos y la tierra, los principios sagrados de la ley de Dios permanecerán. Su justicia, como los montes de Dios, de acuerdo al Salmo 36:6, continuará cual una fuente de bendición que envía arroyos para refrescar la tierra. Me encanta decirle, pastor Víctor, que Cristo, nuestro amante Salvador, no es un transgresor de la ley, porque Él expresó siempre que el obedecer, el hacer la voluntad de Dios, realmente le era un deleite. Pero vean ustedes, esta cita es preciosa, que la tenemos ahora aquí en la pantalla. A mí me gustaría enfatizar dos pensamientos. Mientras perduren los cielos y la tierra, los principios sagrados de la ley de Dios permanecerán, por supuesto, para nosotros, porque después de que se acaben los montes, después de que esta tierra pase, aún en el cielo por toda la eternidad se seguirán obedeciendo los santos y benditos principios de Dios. Y si alguien cuestiona y dice, no, pero el sábado ya no, lean Isaías 66, versículo 23. Realmente se seguirá obedeciendo por la eternidad este principio de adoración extraordinaria. Pastor, amables televidentes, realmente saber que nuestro Señor Jesús fue obediente, que no podemos acusarle. Imagínense un solo punto que el Señor Jesús hubiese sido un transgresor, Satanás lo hubiese utilizado para acusarlo y para decir, Él no puede ser el Redentor del mundo. Sin embargo, y alabado sea el nombre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no tenemos nada que temer porque Él fue nuestro campeón, Él es nuestro Salvador, gracias a que fue un obediente perfecto de la santa ley de Dios. Bendiciones. Amén. Gracias, pastor, y muchas bendiciones.